Tres. Buenas noches, doctora, compañeros. Mi nombre es Sandra Castro, del grupo número 29. Voy a dar inicio de la exposición cuyo tema es la protección diplomática. Como introducción, diré que consta de 3 puntos muy importantes: el derecho internacional público y la protección diplomática. El derecho es una de las expresiones sociales cuya finalidad es lograr un grado de armonía en las relaciones interpersonales. Por ser una ciencia social, exige adaptarse continuamente a los cambios a nivel nacional y global, naciendo de esta manera el derecho internacional público. El derecho internacional público es una rama que ha ido logrando afianzarse autónomamente desde la Paz de Westfalia a nuestros días. Se constituye por institutos, entre ellos la protección diplomática, el cual es utilizado por los estados para amparar a sus nacionales cuando están sufriendo perjuicio en sus derechos. Siguiente, por favor. Objetivo. El objetivo general de esta exposición es comprender el mecanismo de la protección diplomática y su aplicación práctica en un caso concreto. Siguiente. Conceptos fundamentales. Dentro de los conceptos fundamentales encontramos el derecho internacional público, protección diplomática y derechos humanos. El derecho internacional público es un conjunto de normas jerarquizadas y coordinadas que se aplican a las relaciones externas entre sujetos soberanos, es decir, entre estados y otros sujetos del derecho internacional. La protección diplomática es la acción de un estado que se lleva a cabo frente a otro estado o una organización internacional, reclamando la debida aplicación del derecho internacional. Los derechos humanos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que se relacionan con el Estado. Y las obligaciones del Estado hacia ellos varían desde los puntos más fundamentales, el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Doy paso a mi compañera para que explique lo siguiente. Doctora, compañeros, mi nombre es Gabriela Gabriel y voy a hablar sobre la evolución histórica de protección diplomática. Diapositiva. La protección diplomática tiene como evolución histórica conocida en su primera aparición en lo que es la Edad Media, con la figura de las cartas de represalia, cuyo antecedente aparecería justamente dentro del Estado moderno. Desde el siglo XVI, los estados europeos empezaron a involucrarse más en la supervisión de las actividades de sus naciones en el exterior. Este periodo concuerda con la edad del mercantilismo. El principal efecto de esta doctrina económica imperamente fue la consideración de la pérdida sufrida por un individuo normalmente comercial en un estado extranjero. También era una pérdida para lo que es su nación. Para lo que es el siglo XVIII, la vida internacional ya se había expandido considerablemente. La colonización de otras partes del mundo de Europa había sido exitosa y en el comercio exterior ya se había convertido en todo lo que es una noción. Batten, en su tratado de Droit, sentó la base doctrinal de la protección diplomática al señalar lo siguiente: que cualquiera que maltrate a un ciudadano perjudica internamente a lo que es el Estado, el cual debe proteger a este dicho ciudadano. El soberano del ciudadano perjudicado debe vengar el daño y, de ser posible, forzar al agresor a satisfacer plenamente la reparación o castigo, ya que de alguna u otra forma el ciudadano no obtendría el principal propósito de la asociación de seguridad. Dicha tesis se convirtió en la base sustancial para la práctica de la protección diplomática de los ciudadanos en el extranjero, la cual empezaría a desarrollarse plenamente en lo que es desde el inicio del siglo XIX. Para mediados del siglo XIX, este mismo siglo, los estados ya habían empezado a tratar
la protección de las medidas en el extranjero como una cuestión legal que justificaba su intervención, apelando con los principios del derecho internacional independientemente de la fuente de la que se derivaba la misma. El arreglo de las disputas de esta naturaleza gradualmente se fue convirtiendo en un objetivo de métodos legales y la institución de la protección diplomática se arraigó para todos los propósitos prácticos. A continuación, mi compañero continúa. Bien, en este momento vamos a hablar de los requisitos para recurrir a la protección diplomática. Vamos a conocer cuándo es factible solicitarla y cuándo no. Tenemos como número 1 la nacionalidad de reclamación. Sí, debe existir un vínculo de nacionalidad entre el sujeto perjudicado y el Estado que va a ejercer esa acción de protección. Si esto no se cumple, no se puede dar paso a la protección. Como segundo punto tenemos aquí el agotamiento de la vía del derecho interno. Sí, se conoce como derecho interno a todos los tribunales de cualquier categoría de un país a los cuales el individuo perjudicado debe recurrir en todas sus instancias como paso previo a reclamar la protección diplomática al país de su nacionalidad, ¿sí? Si esto no sucede, tampoco se da paso a la protección. Esto de aquí está estipulado en el artículo 14 del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Bien, en cuanto al siguiente punto, tenemos aquí la naturaleza jurídica de la protección diplomática. Sí, como ya se dijo anteriormente, la protección diplomática tiene como finalidad obtener una reparación justa por los daños que ha sufrido un individuo nacional por parte de otro estado del cual no es originario, ya sea hacia su persona o hacia sus bienes o patrimonio. Sí, tenemos aquí como primer punto que un derecho subjetivo de protección del Estado dice que no existe todavía un consenso a nivel internacional entre la doctrina y la jurisprudencia en el ejercicio de esta protección diplomática. Si este enfoque se basa en el pronunciamiento de Vattel en 1758, el que decía que cualquiera que maltrate a un ciudadano perjudica indirectamente al Estado al cual debe proteger a ese ciudadano. Es decir, el Estado está llamado a velar por la seguridad y por los derechos de sus ciudadanos, esté en cualquier parte del mundo que se encuentre, ¿sí? Y también aquí menciona que es el Estado quien debe iniciar esta acción de protección, no la persona, ¿sí? El Estado es el que tiene la potestad de iniciar el proceso o descartarlo, ¿sí? Por eso aquí dice que es un derecho discrecional del Estado también, ¿sí? Él puede negarlo con justificación o sin justificación. No tiene que dar explicaciones a nadie de sus decisiones, porque todos somos estados soberanos, ¿sí? Los estados pueden renunciar a ejercer este derecho en caso concreto. Incluso ciertos estados lo han hecho por medio de un tratado internacional bilateral. Finalmente tengo aquí yo que el derecho subjetivo lesionado del individuo subyacente debe ser reconocido también por los organismos internacionales que están suscritos a las Naciones Unidas y forman parte de los tratados, ¿sí? Es el individuo lesionado en el extranjero, antes que nada están sus derechos humanos sobre todo, sobre cualquier cosa, es lo que prevalece, independientemente de su sexo, nacionalidad, religión, lo que sea. A continuación, la siguiente compañera va a exponer su parte. Bien. La protección diplomática y los derechos humanos. Se utiliza la protección diplomática para promover la protección de los derechos humanos. Quiere decir que cuando se pone en peligro los derechos humanos de un individuo en un territorio extranjero. Diapositiva. Padre. Sigue. Quiere decir que cuando un extranjero está en una nacionalidad que no es la de él, pone en peligro sus derechos.
El estado de la nacionalidad de la persona afectada es el primer interesado en ejercer una protección al individuo. Quiere decir de una forma especial, prevalente y eficaz a la que pudiera ofrecer otro estado. Sin embargo, se está violando los derechos humanos de un individuo de cualquier otro estado porque puede intervenir para brindarle defensa a través de la protección diplomática. La protección diplomática y la jurisprudencia internacional nos dice que no solo ha reconocido el derecho de los estados a ejercer la protección diplomática con respecto a personas naturales, sino también a favor de la sociedad. La idea central de la protección diplomática en el ámbito de la jurisprudencia internacional es la incapacidad de ejercicio de la persona en el plano internacional. Por lo tanto, frente a una agresión estatal de sus intereses, el individuo se ve forzado a acudir a su estado, a su propio estado, para que éste reclame que las obligaciones incumplidas no se ha hecho ver por parte de su estado propio. El estado protector reclama por sus derechos directamente. Quiere decir que se han visto afectados por el perjuicio causado a su derecho directamente. El individuo afectado se ve directamente beneficiado por una dicha reclamación. A continuación, mi compañero. Buenas noches, compañeros. Le voy a relatar lo que es el caso práctico de la muerte del José Couso en Irak. Este grandioso periodista, José Couso, fue disparado por el soldado Shaw Jackson, autor de su muerte. José Couso se alojaba en un hotel junto con más de 300 periodistas ejerciendo su profesión de corresponsal de guerra. Entre ellos fallecieron José Couso, que es español, Taras Proksikov, ucraniano, y Tarek Ayav, jordano. El incidente se produjo porque el sargento estadounidense le había parecido descubrir un ojeador. Dicho supuesto ojeador presumió que era un iraquí con prismáticos que podía estar dando instrucciones a los fedayines, que hostigaban a los tanques desde el otro lado del puente. El sargento alega que solicitó permiso para disparar contra el hotel, afirmando que disparó como respuesta a fuego enemigo, y por tanto, sabiendo que su conducta podía haber sido justificada al amparo de la legítima defensa. Tras estos acontecimientos, su familia, contra la negación del derecho a la protección diplomática, el gobierno español negó tácitamente ese derecho 2 veces en 2 mandatos diferentes, como en el 2003 bajo el mandato de José María Aznar y en 2006 bajo el mandato de Rodríguez Zapatero, cuando el juez Santiago Pedraz solicitó tal reconocimiento. Se procederá a analizar si se incumplen todos los requisitos necesarios para la protección diplomática. Como tenemos el primero de ellos, la nacionalidad de José Couso, lo cumple perfectamente, ya que nació en Ferrol, La Coruña, y por consiguiente es nacional español por nacimiento, es decir, de origen. El segundo criterio es el agotamiento de los recursos internos del Estado. Los familiares o interesados que quieran ejercer esta protección diplomática contra los Estados Unidos deberán agotar todos los recursos accesibles y eficaces. Por último, la conducta correcta del perjudicado. El daño no derivó de la incorrecta conducta del periodista, ni de la actuación incorrecta del mismo. Tanto José Couso como el resto de periodistas obraron correctamente. Ya que esta gran acción del gran periodista, ¿no? Tenemos como conclusión que la protección diplomática es la invocación de la responsabilidad de un Estado frente al perjuicio que estuviera causado por un hecho internacionalmente ilícito a una persona física o jurídica cuya nacionalidad pertenece a otro Estado. La protección diplomática es un derecho del Estado y la persona natural o jurídica para hacer valer sus derechos en el caso que algún Estado esté vulnerando dichos derechos. A través de la historia, ha existido diferentes enfoques de protección diplomática, comenzando desde las cartas de represalia hasta ahora, con el actual concepto del término. Sin embargo, su principal objetivo siempre ha sido defender a las nacionales de un Estado que se encuentre en otro. Como recomendación, la protección diplomática siempre debe prevalecer frente a los derechos de las personas. Y por tanto, como seres humanos debemos recurrir a todos los recursos principales o los que nos implanten por primer término para poder así recurrir a la protección diplomática, que cumplamos los términos que nos
que nos requiere. Gracias, eso fue toda la exposición.